para ser el supermercado del mundo, uno de los principales desafíos es la competitividad. Y en base a esto creo que lo que corresponde es hacer muchas veces un análisis de costo, de qué significa competitividad y qué podemos tener o qué problemas podemos llegar a resolver para mejorar nuestra competitividad. En realidad, en la provincia de Buenos Aires, que básicamente es sobre lo que voy a hablar, existe una cantidad de cuestiones que hacen a las cuestiones tributarias y a las cuestiones de infraestructura que hacen básicamente a lo que es la cuestión del costo para el productor. En la idea de que este costo transferido hace que nosotros podamos ser y tener una disposición de la mercadería nuestra mucho mejor en el mundo. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema tributario un poco más complejo que otras provincias y básicamente la complejidad de ese sistema tributario está dada en algunos tributos que arrancan en la comercialización con ingresos brutos y con impuesto a los sellos y básicamente aquellos que van directamente sobre la propiedad, como es el impuesto inmobiliario complementario y en forma indirecta todo el impuesto que es a la transferencia gratuita de bienes. Todos estos tributos afectan básicamente la rentabilidad del sector agropecuario, pero hay un ítem que no es considerado muchas veces o a lo largo de los años en la economía no se le ha dado la importancia que tiene, y es un reclamo permanente del sector productor, que es aquella presión tributaria que viene desde los municipios. Y me refiero a esto porque las tasas que los municipios están aplicando en estos momentos, en muchos de los casos, hacen algunas operatorias que casi son directamente inviables. En la provincia de Buenos Aires, en el ejercicio 2016, en las ordenanzas fiscales, la mayoría de los casos ha aumentado entre el 50 y el 100% la tasa vial. Lo que me refiero que es la tasa de mantenimiento de caminos, lo cual en algunos casos ha superado en 2 y 3 veces el impuesto inmobiliario. Entonces nosotros observamos con preocupación que el avance de las tasas municipales sobre la rentabilidad agropecuaria, cada día tiene una incidencia mayor. Y esa incidencia está dada en forma de distintas características. En la provincia de Buenos Aires, esa tasa sufre algunas deformaciones, producto de incrementar la tasa con otras tasas más chicas por otros servicios. Ustedes toman la tasa vial y a esa tasa vial se le agrega una tasa de bomberos, una tasa de seguridad, una tasa de salud, una tasa de plagas, en los cuales a veces se incrementa hasta el 30% de ese mismo valor de esa tasa vial. ¿Y por qué hablamos de esto claramente? Porque observamos en los últimos 5 a 10 años ese incremento cada vez ha sido progresivamente mayor que cualquier otro incremento de otro tributo. Las necesidades fiscales que la provincia no puede atender en los municipios, el municipio se ve compelido a buscarla a través de los contribuyentes. Y claramente lo busca a través de la cobro de tasas, que es la medida que tiene ese municipio. Estamos sufriendo inclusive del sector agropecuario un avance respecto a las tasas, inclusive tasas de índole urbana, como es la tasa de seguridad y higiene, que también es cobrada dentro de las tasas viales. En realidad se ha afectado al sector de manera muy fuerte con estas características. Pero esto resultaría, tal vez no tendría la significancia que tiene si la repercusión económica, si la disponibilidad del acceso a la transitabilidad fuera la correcta. Y realmente no lo es hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué me refiero? El sistema de tasas viales corresponde a un pago por un servicio que es el mantenimiento de los caminos viales. Argentina tiene 400.000 kilómetros de caminos viales. Tiene más del 70% de la red de caminos rurales. Y hoy la producción agropecuaria necesita, dada la complejidad de la misma que se ha modificado con el tiempo, donde la transitabilidad de los caminos cada vez es más importante, mantener una red de caminos viales municipales de características que permitan a la producción transitar por esos caminos. Entonces, de ahí la importancia que tiene todo lo que es el recurso y todo lo que es el mantenimiento de las redes viales. En muchos lugares donde la red vial está deteriorada, más del 70% de la provincia de Buenos Aires sufre un deterioro muy importante, se ha hecho una disminución de la cantidad permitida de carga. Y eso para ser muy concreto es hablar de plata.
Cuando disminuyen la capacidad de carga, aumenta la cantidad de fletes. El aumento de la cantidad de fletes es mucho más caro para mover la misma cantidad de producto para el productor. Entonces, cuando referenciamos todo este tipo de situaciones, estamos referenciando claramente que tiene un componente impositivo que grava la renta del productor, que la alcanza y que la complejiza. No nos quedamos solamente en la idea de la cuestión básica del tema municipal, sino cómo esto afecta y cómo esto hace cada día más compleja la participación en la renta del productor agropecuario. En la provincia de Buenos Aires existen de 3 a 4 sistemas de cómo se hace y cómo se mantiene una red vial. Uno de los principales que ha sido a lo largo de toda la vida de los municipios, que es la prestación por parte de las municipalidades, o sea, por el departamento ejecutivo. La segunda que se está utilizando con mayor afluencia en estos momentos es los convenios de viales, o lo que llaman convenios viales de prestación público-privada. Y esto aparece en la figura de los municipios cuando se permite que el productor conforme esos consorcios viales y se articula la cuestión privada y pública, donde el Estado municipal, el gobierno municipal aporta un 70% de la tasa que cobra y se afecta esto al mantenimiento de caminos. Esta es una de las herramientas que se están utilizando y es una de las mejores aplicaciones en cuanto a estas herramientas, porque en realidad la participación del productor, que generalmente cada productor representa un cuartel de ese distrito, tiene la idea de qué es el problema, cuál es el problema y dónde hay que atacarlo. Y el intendente que ha descentralizado de alguna manera y ha participado de ese 70% de la tasa, permite que con ese dinero se pueda hacer un mantenimiento mejor de los caminos rurales. Tenemos ejemplos muy claros como todo lo que es la zona de Benito Juárez o toda la zona que es de Tres Arroyos, donde ha sido exitosa la aplicación, donde realmente el mantenimiento de caminos es bueno, donde el productor se siente comprendido del mismo, aporta hacia el mismo y aporta con una mayor, tranquilidad, dado que tiene una respuesta por parte del cumplimiento del gobierno municipal o por lo menos del consorcio. Una tercera alternativa que se ha utilizado en algunas comunas es la tercerización. La tercerización incluye lo que es un dinero aportado por el gobierno municipal aporta también el 70% y se terceriza la construcción y la reparación de caminos. La reparación de caminos va a estar dada con una tercerización por parte de empresas privadas. Esto se ha utilizado pero muy poco en las comunas. Y una cuarta opción son las cooperativas, que ha tenido un éxito muy fuerte en todo lo que es Tandil. Toda la zona de Tandil provee a través de la cooperativa, el gobierno municipal aporta también el 70% de lo que cobra y la cooperativa puede hacer la reconstitución de caminos y el mantenimiento de lo mismo. De todas maneras, hoy casi más del 70% de las comunas aún mantienen el sistema prestado por el gobierno municipal. Y realmente esto es muy complejo porque es totalmente difícil que el Estado aporte el 70% que por lo menos debería aportar para el mantenimiento de la tasa vial y de los caminos. La mayoría de los caminos, más del 60% de estos caminos, están en muy mal estado. Y la presencia del gobierno municipal es absolutamente escasa. Esto agudizado por un mal manejo de la cuestión de la hidráulica o del agua. Si no se complementa todo lo que es el mantenimiento de caminos con la constitución de comités de aguas, donde se pueda también determinar cuál ha sido y cuál es el movimiento del agua, realmente es mucho más compleja la situación. Pero ¿por qué abordamos también este tema de la transitabilidad? La cuestión es muy clara. El recurso humano en el campo es un recurso humano hoy escaso. Entonces, aquella persona que ha optado por vivir en el campo, cada día la situación es mucho más compleja. Y la transitabilidad hace a esa complejidad. Por eso abordamos este tema, no solamente desde el punto de la producción, sino también desde el punto de la vida y el trabajo de aquellas personas que optaron por vivir en el campo. Entonces, de esta manera, si nosotros no logramos revertir esta situación, si no se logra entender la disponibilidad que tiene que haber en todo lo que es el acceso
a la transitabilidad de los caminos, la vida rural y el trabajo rural cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser más complejo poder tener gente trabajando en el campo o aquel mismo productor que vive en el campo, como lo son muchos, que también pueda realmente hacerlo. Por eso abordamos este tema y entendemos que es un tema sumamente complicado. Desde Carvap nosotros hemos hecho una cantidad de propuestas y mantenemos a diario comunicación con el ministro de la provincia de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, como así también indirectamente con la gobernadora. La idea básica en este caso es lograr una reconversión de los caminos rurales, que permita una transitabilidad mayor, una mayor cantidad de kilos transportados y la permanencia en el tiempo y la durabilidad de los mismos. Las comunas hoy no tienen capacidad económica para poder mantener el camino per se. La tasa tendría que ser mucho más elevada en ese caso, pero sí entonces deberíamos entrar en un proceso de reconversión donde se haga en forma primaria todo un relevamiento de los caminos, la calidad de los mismos, la composición de los mismos y lograr un financiamiento externo que permita la reconversión de estos caminos, que permita que los mismos tengan la durabilidad necesaria en el tiempo. En esto habría que entremezclar distintas cuestiones. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene una ley, la 13.010, los cuales el 25% del impuesto inmobiliario descentralizado debería ir al pago de estas y el mantenimiento de caminos. Lamentablemente, decisiones posteriores han modificado el destino y hoy el 50% se puede utilizar en rentas generales y el 50% solamente va al mantenimiento de caminos, lo cual todavía perjudica más porque el hecho de entrar en rentas generales es desaparecer. Todos aquellos que tenemos la posibilidad y el acceso muchas veces a las cuestiones públicas municipales, sabemos que la distracción de los fondos, y no lo hablo por corrupción, digo distracción en otros gastos. O sea, lo primero que se deja de prestar servicio es al sector, lo primero que se deja de hacer es el mantenimiento de caminos. Entonces, la cobrabilidad de la tasa de vial supera el 80% en muchos casos y el promedio da entre el 70 y 80%. La cobrabilidad de las tasas urbanas es del 45%. Quiere decir que el sector hace un esfuerzo importante para lograr de alguna manera el mantenimiento de esos caminos, pero lo hace inclusive de alguna manera en defensa de sí mismo, en defensa de su producción. Los caminos son las arterias del sector agropecuario. El deterioro de lo mismo complejiza y modifica inclusive las posibilidades de producción. Hoy tenemos zonas inundadas donde los campos no tienen agua y no hay un solo camino por donde sacar no solo la producción, sino no pueden ingresar ni las maquinarias. Entonces, si no hay una visión en el largo plazo de que este agotamiento que se está dando, nos vamos a quedar y vamos a tener un deterioro importante de la producción y aún más de la calidad humana de quien opte por vivir en el campo. Hoy hay municipios en la provincia de Buenos Aires que han optado por cobrar tasas urbanas. Hay un municipio que inclusive cobra al sector agropecuario el mantenimiento de la red cloacal, una tasa totalmente urbana y que no tiene ningún tipo de consideración respecto de lo que es el mantenimiento de un camino. Sin embargo, se ha abordado y se cobra a través de una tasa general. Entonces creo que tiene que haber distintas luces amarillas y rojas que se comiencen a prender respecto de los gastos en infraestructura, que son básicos para esta idea de Argentina, el supermercado del mundo. Sin caminos, básicamente, y sin gente no vamos a tener esa posibilidad de hacerlo. Hoy hay muchos distritos rurales donde realmente a la gente abandona los campos por inconvenientes para poder llegar a un colegio, acceso a los colegios. Nosotros hemos comprobado que muchas personas de trabajadores rurales, que cuando sus hijos llegan a tener 13, 14 años, lo primero que hacen es abandonar el campo e ir a los centros urbanos. Y los hacen porque no tienen transitabilidad. Los hacen porque a veces es imposible poder mandar a un chico al colegio. Y la vida humana ha cambiado y las necesidades básicas muchas veces pasan por esto, ¿no es cierto? Y si a esto le agregamos la falta de electricidad, realmente es mucho más preocupante. Y falta de conectividad y agudizamos los problemas de seguridad. Hoy más del 40% de la provincia de Buenos Aires prácticamente no tiene en sus predios rurales acceso a la electricidad.
siglo XXI. Una Argentina que quiere ingresar en el mundo, una Argentina que quiere ser el futuro supermercado del mundo, y la visión de un campo, de una de las, yo diría, la principal provincia productora con 30 millones de hectáreas en producción, no tiene en la mayoría de sus predios, o en una cantidad importante de sus predios, acceso a una cuestión que hoy es básica en cualquier país que por lo menos tenga las aspiraciones que tenemos nosotros en cuanto a la producción agropecuaria. Y no lo tenemos. Y no tenemos electricidad. Y aquellos que tienen electricidad, si ustedes toman una boleta del sector agropecuario, ¿no es cierto?, de un tambo, de cualquier tipo de producción, ustedes van a encontrar un valor básico, y ese valor básico tiene un componente impositivo que arranca entre el 21 y el 27 de IVA y termina en distintos impuestos provinciales arriba del 20 al 25%. Entonces volvemos a la idea de que cómo somos competitivos con un costo impositivo de estas características. Y eso existe hoy en el sector agropecuario. El sector agropecuario paga más del 25 al 30% de tasas suplementarias a nivel provincial. Ahora, hay algunos impuestos de esos que están determinados para obras. Sin embargo, la ampliación de las obras no aparecen. Aún más, si en los lugares donde las prestan las cooperativas, que son lamentablemente, la obra es mucho más cara de hacer, si no hay consorcios que se conformen entre productores para poder llevar la línea, no hay financiación ninguna para hacerlo. Lo cual todavía es más compleja la situación dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces arrancamos que no tenemos o tenemos una mala transitabilidad y seguimos que el fluido eléctrico es algo muy elevado en costos, en impuestos y muchas veces difícil de conseguirlo. Todas estas cuestiones así van cerrando una ecuación bastante compleja en cómo producir y cómo vivir en el campo, que no es un tema para nada menor. La subsistencia, el mantenimiento, las ganas de vivir en el campo, la idea de que en el siglo XXI una persona que vive en el campo pueda tener acceso básicamente a cuestiones que son diarias en los órbitos urbanos y que son de fácil acceso en países que compiten con nosotros en la producción agropecuaria, como Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo, donde ni se sueña tener un sector agropecuario que no tenga camino y que no tenga electricidad. Y si arriba de esto le agregamos la conectividad, hoy es inexistente la conectividad en el campo. Hoy existen sistemas dentro del SENASA donde se puede hacer un DT electrónico, se debería poder hacer en la manga. Es totalmente imposible tener señal. La mayoría del sector agropecuario no tiene señal de conectividad. O sea, volvemos a esa competencia desleal que tenemos con quienes compiten con nosotros. Y la conectividad hoy es un instrumento básico también en la vida humana. Lo vuelvo a agregar como un producto más. Lo vuelvo a agregar como una situación que debe ser resuelta. Porque muchas veces se habla con liviandad en la idea de que, bueno, antes se vivía en el campo de otra manera, sí, pero antes no queríamos hacer 150 millones de toneladas. No queríamos ser uno de los mayores exportadores de carne y volver al mercado de la leche. Y sin embargo, hoy estamos hablando de esto, del supermercado del mundo, y estamos hablando de que una provincia como la de Buenos Aires tiene esta cantidad de falencias. Y si ustedes lo llevan a otros sectores del país, la situación es mucho más compleja y más grave que nosotros, los bonaerenses. Y la conectividad hace a la vida humana también, y hace al recurso humano. En la provincia de Buenos Aires las escuelas rurales articulan con las escuelas urbanas. Por eso me refiero cuando yo hablaba de que los chicos cuando tienen 14 años, ¿qué pasa? Cuando articulan con las escuelas urbanas, en la escuela urbana se entrega una notebook. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que ese alumno cuando vuelve a su casa no puede usar la notebook. O sea, estamos creando y generando una diferencia entre el hábitat urbano y el hábitat rural sumamente peligroso. Pero digo peligro en la cuestión, en la característica de un país como Argentina, un país que quiere desarrollar su sector. Y si la vida no es buena y si la vida no es aceptable dentro de los ámbitos urbanos,
es muy difícil que la producción lo sea, porque sabemos que la producción la hacen los humanos. Y si la complejidad del humano para vivir en ese lugar es mucha, por supuestamente la producción también va a ser complicada. Nosotros necesitamos un campo moderno. Desde Carvap, desde CLA, estamos en claro que Argentina tiene que tener un campo moderno, un campo competitivo. No podemos ser que solamente por la característica de la tierra o de nuestras extensiones seamos competitivos. Tenemos que serlo por otras cosas y tenemos que ahondar y abonar sobre esas cuestiones. Y el hecho de ahondar y abonar pasa por estas cuestiones. Pasa por resolver estos temas de infraestructura para resolver la vida de las personas y la producción. Y si a esto, de alguna manera, adicionamos el tema de seguridad, hoy en la provincia de Buenos Aires, hace 3 años que se ha aplicado la creación de lo que es la Policía del Comando de Patrullas Rurales, que ha sido un proyecto realmente exitoso. Realmente hoy la provincia de Buenos Aires, más allá de algunas excepciones o algunos inconvenientes, tiene un servicio de seguridad bastante aceptable a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Pero eso se logró con un trabajo de las gremiales, con un entendimiento del gobierno de turno, en el cual se creó un comando especial, situado fuera de lo que es la jerarquía policial o la estructura policial, que es la Superintendencia de Patrullas Rurales, donde cada distrito tiene un comisario a cargo, donde cada distrito tiene 3 patrulleros y 22 personas que recorren diariamente todo el ámbito del distrito, y donde básicamente tiene un contacto muy especial con el productor, donde se los capacita para tener de alguna manera el entendimiento de lo que es la tipificidad del delito rural. Y eso hemos logrado, que esa interacción, donde claramente todos los días nuestras rurales interactúan con la policía, generando advertencias o generando de alguna manera movimientos que sean claros y que permitan la seguridad del productor y de quien optó por trabajar en el campo, de aquellos empleados. Porque si hay una sensación, como alguien decía, de inseguridad en las partes urbanas, la cuestión en el campo es doblemente peor. O sea, uno no tiene un vecino cuando pega un grito y lo van a escuchar. En el campo, uno pega un grito y no lo escucha a nadie. El vecino más cerca puede estar a 500 o a 1000 metros. Un ladrón puede entrar y quedarse un fin de semana. Y los animales andan solos en el campo, y los silos están separados, y tenemos una cantidad de cuestiones especiales que deben ser resueltas. Por eso la creación de este Comando de Patrullas Rurales, que ha sido exitosa, da también la posibilidad de generar un ámbito de trabajo y un ámbito de actividad mucho más interesante. Desde el punto de vista del crecimiento económico que nosotros deseamos y entendemos y que nos convoca este evento de Argentina Supermercado del Mundo, desde Carvap creemos claramente que estos tópicos que hoy hemos manifestado acá, que es la transitabilidad, la electricidad, la conectividad y la seguridad, asociado a la razonabilidad en todo lo que es la cuestión impositiva, son situaciones que hay que ir atendiendo a forma diaria y son situaciones que debe el sector político atenderla y prestarle la atención necesaria para ir solucionándola. No vamos a instalar en el mundo un campo exitoso si nos quedamos sin este tipo de cuestiones que hacen a la producción y a la vida humana. Así que el mensaje nuestro hoy es que desde Carvap seguimos apelando a los gobiernos, seguimos trabajando de manera diaria en tratar de mejorar la vida y la producción de cada uno de los bonaerenses y de los pampeanos, que es nuestro área que nos comprende. Y esto ha sido un poco el mensaje que hoy queríamos dejar acá, que para ser Supermercado del Mundo hacen falta algunas otras cosas que resolver y básicamente es la infraestructura y la parte tributaria. Así que muchas gracias por su atención.